Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Que es preocupante, doctor, y que preocupa a todos los ecuatorianos porque el Consejo Nacional Electoral, ya vio usted que no entregó los documentos para la revocatoria de mandato, y eso que todo el mundo andaba atrás de la revocatoria de mandato. Por un lado. Por otro lado, se acercan elecciones y el Consejo Electoral está coartado por consejeros del Partido Social Cristiano, consejeros de Creo, que no han demostrado tampoco una transparencia para decir que tenemos que confiar los ecuatorianos en ese Consejo Electoral. Una vez que vienen esas elecciones, que son preponderantes para la recuperación del país, porque allí están alcaldías, prefecturas, concejales, bases fundamentales para que un nuevo gobierno en el 2025 tenga pues un asidero con estos guerreros de la revolución del Ecuador, porque la mayoría van a ser captados por la Revolución Ciudadana, si es que el Consejo Electoral no mete mano. ¿Cómo analiza usted eso, mi querido doctor? La única garantía para que se respete la voluntad popular es la permanente vigilia en la función electoral de parte de la ciudadanía, de los partidos y movimientos políticos, de sobre todo los medios alternativos de comunicación. De los otros no esperemos absolutamente nada. Ellos están, como dicen los chicos, en otro patín. Así que nos apena que retornamos a las cavernas de la politiquería cuando se repartían con el tribunal, la función electoral entre los partidos. Se repartían y pretendían llevar adelante procesos transparentes, imparciales y limpios. Es el mayor peligro precisamente para que haya respeto a la voluntad popular. Volvimos exactamente a ese mismo escenario. El dueño del partido, el mayoral, llama y ordena, tienes que hacer esto o aquello. Porque alguien decía que un proceso de revocatoria, en primer lugar, dura mucho tiempo. En segundo lugar, es un elemento movilizador de la ciudadanía para todos, inclusive para el gobierno. No se trata de un método de persecución ni cosa que se parezca. Pero lo negaron demostrando el sometimiento de una función a otra. Como lo que acaba de ocurrir en el Consejo de Participación Ciudadana, eso sí es de locos. El señor presidente, con todo el derecho y el ejercicio de su facultad, envió la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana nombre al superintendente, hombre o mujer, de bancos, porque esa es su competencia. El señor presidente envió la terna. Y resulta que al elegir, al nombrar el Consejo de Participación Ciudadana por mayoría de votos, al segundo de la terna, descubren que por influjo psíquico este señor se ha convertido en correísta. Realmente que están chochando. No se entiende esta clase de salidas, esta clase de forzados análisis, y no saben perder. No se dan cuenta que de por medio está un organismo de control de tanta importancia para poner precisamente orden en el sector bancario. El superintendente de bancos no es un funcionario dependiente ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Pertenece a la función de transparencia y control social. Es una función autónoma. Está entre las funciones que le dan sentido a la democracia, donde realmente se garantiza la participación política en la vida del país de parte de la ciudadanía, que se le otorgó a través de la Constitución la facultad de organizar las comisiones de selección de los diferentes órganos de control, y culminando uno de esos precisamente se designó al superintendente de bancos. ¿Cuál era el interés? Dejar de por vida
a la prorrogada en este país donde todo el mundo es prorrogado. Esto no es institucionalidad, esto es destruir la patria. Y peor aún, en ese panorama, ensuciar la acción de su propio Consejo de Participación Ciudadana, que hace poco nomás se tomaron, hasta con la policía, está en entredicho, porque dice que ha designado a un funcionario como superintendente de bancos, disque correísta. Por favor, no hagan el ridículo, nadie les cree. Nadie les cree y nadie les va a creer. En todo caso, lo que podría pasar si es que no coartan la libertad de que el pueblo elija a sus gobernantes locales, sería que la ciudadanía, si no está vigilante, habría que ver otra manera, doctor. ¿Cuál sería otra manera de supervigilar si no es con la ciudadanía? Porque van a prohibirles incluso los accesos. Acuérdense que eso pasó en las elecciones anteriores. Bueno, los observadores internacionales en materia electoral han cumplido un papel importante. Lo vimos en Colombia, donde le querían hacer el agua lodo a Gustavo Petro, Sí, pero fue es. precisamente la acción de los observadores internacionales lo que obligó al respeto de la voluntad popular. Acá, para esta clase de elecciones intermedias y seccionales, en verdad hay una moderada presencia de observadores internacionales. Más es la expectativa cuando se elige nuevo gobierno y se renueva la Asamblea Nacional. Sin embargo, esos observadores internacionales también son parte de esa garantía. Y repito, ahí es fundamental la tarea de los medios alternativos de comunicación. Y con esta ocasión yo quiero decir en este reencuentro con Hechos Ecuador que bajo ninguna circunstancia podemos sacrificar la verdad. Podemos decir cosas serias, podemos decir cosas delicadas, pero nunca vamos a sucumbir ante la tentación de asesinar a la verdad. Y si nos equivocamos, estamos en condiciones y con la entereza de pedir una disculpa pública y no empecinarnos en el error para que se convierta en una verdad. Miente, que de la mentira algo queda. Ese es un método fascista. Por otro lado, tenemos la esperanza, la ilusión de que quienes sean seleccionados para participar en el proceso electoral conozcan la función que van a desempeñar. La alcaldía de una ciudad es una función de una cercanía casi íntima con la comunidad, con sus vecinos. A ellos tiene que llegarse con programas viables de realizaciones objetivas para las necesidades que aquejan a esas comunidades. Los consejos provinciales, los gobiernos provinciales, tienen una función específica asignada en la Constitución, en áreas específicas, en el sector rural. Los concejales son el cuerpo legislativo de los municipios y las juntas parroquiales son el embrión primitivo de lo que es la verdadera democracia que comienza en los villorios, en los anejos, en las parroquias. Se juega mucho entonces, porque hay una cercanía íntima con el elector. Y por esto es que muy pronto se desengañan y se desencantan los electores. Y ellos son los primeros veedores que obligan a sus elegidos a cumplir con el programa que inscriben en la función electoral. No es un adorno, no es un simple requisito formal. Cuando inscriben el programa de realización del programa de gobierno, lo hacen con la convicción y la obligación que tienen que cumplirlo. Si no lo cumplen, es una defraudación, es el cometimiento de un delito político. Eso se tiene que entender, no es que el papel aguanta todo. El pueblo, el elector está en el derecho ineludible
e irrenunciable de exigir que los elegidos, que los ungidos cumplan al pie de la letra los programas de gobierno. Y eso es lo que tenemos que buscar, privilegiar, para que se devuelva la verdadera razón de ser de la democracia electiva, representativa. Esta democracia tan venida a menos por tantos manoseos que lo ponen en peligro. Y cuando buscan una candidatura, ni siquiera les pasa por la mente que están adquiriendo un muy serio compromiso, un sagrado compromiso con sus electores. Por esto que se ha creado como un avance del derecho de la sociedad en la rendición de cuentas, que es una obligación de todo funcionario público. Y por eso que por ahí hay algunos que se hacen llamar ad honorem para no rendirle cuentas a nadie de sus travesuras. Doctor, ¿hay que esperar un poco más o hay que esperar las elecciones para que el Consejo de Participación Ciudadana sea renovado? ¿O tiene la facultad la Asamblea Nacional de decirle, señores, váyanse a sus casas porque ustedes no han cumplido? Y en efecto no han cumplido. El señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana entró por la ventana. ¿Qué hacemos en ese caso, mi doctor? Hay algunas peticiones de juicio político respecto al Consejo de Participación Ciudadana, que fue tan curiosamente asumido por la vía del asalto con policía de respaldo y que tienen que rendirle cuentas. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.